Antes de convertirse en el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, Poncio Pilato ya tenía una historia marcada por decisiones difíciles, tensiones políticas y una responsabilidad que no todos podían sostener. No era un rey, no era un profeta, y tampoco era parte del pueblo judío. Era un funcionario del Imperio Romano, un gobernador designado para mantener el orden en una de las regiones más conflictivas de su tiempo, Judea. Pilato no llegó al poder por casualidad. Fue nombrado por Roma como prefecto o gobernador de Judea, probablemente bajo el mandato del emperador Tiberio, alrededor del año 26 d.C. Su función era clara: mantener la estabilidad, recaudar impuestos y evitar cualquier tipo de rebelión. En términos simples, su trabajo no era agradar al pueblo, sino controlar la región a toda costa. Y Judea no era una provincia fácil. Era un territorio con una fuerte identidad religiosa, con leyes propias, tradiciones arraigadas y una historia marcada por la expectativa de libertad. Los judíos no aceptaban fácilmente el dominio romano. Aunque no siempre había rebeliones abiertas, la tensión estaba presente de forma constante. Para Roma, cualquier líder que despertara demasiado entusiasmo en el pueblo podía convertirse en una amenaza. Pilato entendía eso, pero no siempre manejó bien la situación. Fuentes históricas, como el historiador judío Flavio Josefo, mencionan que Pilato tuvo varios conflictos con el pueblo judío. En una ocasión, introdujo estandartes romanos con imágenes del emperador en Jerusalén, algo que iba en contra de las creencias judías, lo que provocó una protesta masiva. En otra ocasión, utilizó dinero del templo para financiar una obra pública, lo que generó disturbios que terminaron con represión violenta. Estos antecedentes muestran algo importante. Pilato no era un gobernante sensible a las tradiciones judías. Era firme, a veces insensible, y estaba más enfocado en cumplir su función que en generar aceptación. Pero también aprendió algo con el tiempo. Judea podía volverse peligrosa si no se manejaba con cuidado. Y ahí es donde comienza el punto clave de esta historia. Cada año, durante la celebración de la Pascua, Jerusalén se llenaba de gente. Esto no solo aumentaba la actividad religiosa, sino también el riesgo de disturbios. Por eso, el gobernador romano solía estar presente en la ciudad durante esos días, supervisando personalmente la situación. Pilato estaba en Jerusalén cuando todo ocurrió. No estaba allí por casualidad. Estaba allí porque era necesario. Y en medio de ese ambiente cargado de tensión, apareció un caso que no era como los demás: Jesús de Nazaret. Para cuando el nombre de Jesús llegó a Pilato, ya no era un predicador desconocido. Había generado un movimiento considerable. Multitudes lo seguían, enseñaba con autoridad, y lo más importante, había sido proclamado por algunos como el Mesías. Esto, en un contexto judío, tenía implicaciones profundas, pero en un contexto romano podía interpretarse como una amenaza política. Los líderes religiosos judíos ya habían tomado una decisión: querían eliminarlo. Pero había un problema. Ellos no podían ejecutar una sentencia de muerte bajo el dominio romano. Necesitaban la autorización del gobernador, necesitaban a Pilato. Así que llevaron a Jesús ante él. Pero no lo hicieron con un argumento religioso. No dijeron simplemente que había blasfemado o que violaba sus leyes. Reformularon la acusación para que tuviera peso político. Presentaron a Jesús como alguien que se proclamaba rey, alguien que podía desafiar la autoridad de Roma. Eso cambiaba todo. Porque Pilato no estaba interesado en debates religiosos, pero sí en cualquier cosa que pudiera convertirse en una amenaza contra el imperio. Sin embargo, desde el inicio hubo algo que no encajaba. Cuando Pilato interrogó a Jesús, no encontró en él el perfil típico de un rebelde. No había señales de organización militar, no había llamados a la violencia, no había evidencia de una insurrección. Aún así, el caso no podía descartarse fácilmente, porque la presión venía de los líderes del pueblo. Y esa presión no era menor. Ellos insistían, acusaban, presionaban, y la multitud comenzaba a involucrarse. En ese momento, Pilato se encontró en una posición incómoda. Por un lado, su evaluación personal no encontraba culpa suficiente en Jesús.
Por otro lado, tenía que mantener el orden. Un disturbio en plena Pascua podía escalar rápidamente y poner en riesgo su posición ante Roma. Aquí es donde la historia deja de ser solo un juicio y se convierte en un conflicto interno. Pilato tenía autoridad, tenía poder para decidir, pero también tenía algo que no podía ignorar: las consecuencias de su decisión. Lo que estaba frente a él no era un caso común, no era solo un acusado más. Era una situación donde se cruzaban intereses religiosos, presión social y estabilidad política. Y en medio de todo eso, tenía que elegir. Lo que Pilato no sabía en ese momento es que su decisión quedaría registrada en la historia para siempre. No como la de un emperador, no como la de un conquistador, sino como la del hombre que, teniendo la oportunidad de actuar diferente, tomó una decisión que aún hoy se sigue cuestionando. Y todo apenas estaba comenzando. El caso ya estaba frente a él, pero Poncio Pilato no lo veía como algo claro. Había enfrentado disturbios, protestas y conflictos en Judea antes, pero esto era diferente. No tenía delante a un agitador violento ni a un líder rebelde armado. Tenía a un hombre que, según los testimonios, enseñaba, sanaba y hablaba de un reino que no parecía encajar en las categorías políticas tradicionales de Roma. Aún así, la acusación era seria: proclamarse rey. Cuando los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato, no presentaron el caso como un asunto de fe, sino como una amenaza política. Dijeron que alborotaba al pueblo, que prohibía dar tributo al César y que se hacía llamar rey. Esa era la clave. Si Pilato aceptaba esa acusación como válida, no tenía opción, debía actuar. Pero desde el inicio, algo no encajaba. Pilato decidió interrogarlo personalmente. El Evangelio de Juan registra uno de los diálogos más importantes de este momento. Pilato le preguntó directamente: ¿eres tú el rey de los judíos? No era una pregunta casual. Era el punto central de la acusación. Jesús respondió, pero no de la manera que se esperaba. No negó el título, pero tampoco lo afirmó en términos políticos. Habló de un reino que no era de este mundo. Explicó que si su reino fuera terrenal, sus seguidores pelearían, pero no era el caso. Esa respuesta dejó a Pilato en una posición incómoda. Por un lado, no podía ignorar que Jesús hablaba de un reino. Por otro, quedaba claro que no representaba una amenaza militar. Era un caso ambiguo. Pilato salió nuevamente ante los acusadores y dijo algo que marcaría todo el proceso: no encontraba delito en él. Esa declaración debió haber sido suficiente para cerrar el caso, pero no lo fue. Los líderes insistieron, aumentaron la presión. Dijeron que Jesús alborotaba al pueblo desde Galilea hasta Jerusalén. Al escuchar que era Galileo, Pilato vio una oportunidad. Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, otro gobernante de la región, así que decidió enviarlo a él. No solo era una forma de desviar la responsabilidad, sino también una estrategia política. Si Herodes tomaba una decisión, Pilato quedaba fuera del problema. Pero el intento no funcionó como esperaba. Herodes interrogó a Jesús, lo cuestionó, incluso esperó ver algún milagro, pero no obtuvo respuesta. Jesús no habló, no se defendió, no reaccionó. Para Herodes, eso lo convirtió en alguien sin interés. Lo ridiculizó, lo devolvió a Pilato y el caso regresó exactamente al mismo punto. Ahora Pilato no tenía más opciones externas. Tenía que decidir. Intentó nuevamente liberar a Jesús. Propuso castigarlo y soltarlo como una forma de calmar la situación sin llegar a una ejecución. Pero los líderes no aceptaron. La presión aumentaba. La multitud comenzaba a tomar una postura más activa. Fue entonces cuando Pilato recurrió a una costumbre que podía ayudarle a resolver el problema sin enfrentarse directamente al pueblo. Durante la Pascua era habitual que el gobernador liberara a un prisionero elegido por la gente. Era una estrategia política para mantener cierto equilibrio con la población. Pilato presentó dos opciones: Jesús o Barrabás.
Barrabás no era un desconocido. Los evangelios lo describen como un preso conocido, implicado en rebelión y homicidio. En condiciones normales, la elección parecía evidente. Uno era acusado sin pruebas claras. El otro tenía antecedentes comprobados. Pero la situación no era normal. Los líderes religiosos influyeron en la multitud. Convencieron a la gente de pedir la liberación de Barrabás y exigir la crucifixión de Jesús. Lo que Pilato esperaba que fuera una salida se convirtió en un problema mayor. La respuesta del pueblo fue clara. Querían a Barrabás libre y a Jesús en la cruz. En ese momento, el conflicto interno de Pilato se hizo más evidente. Sabía que la decisión no era justa. Sabía que no había encontrado culpa suficiente, pero también veía cómo la situación se le estaba saliendo de control. El riesgo era real. Un disturbio en plena Pascua podía escalar rápidamente. Y si Roma consideraba que Pilato no podía mantener el orden, su posición estaba en peligro. No se trataba solo de este caso. Se trataba de su carrera, de su autoridad y de su responsabilidad ante el imperio. Fue entonces cuando ocurrió uno de los detalles más significativos del relato. Según el Evangelio de Mateo, la esposa de Pilato le envió un mensaje diciendo que no tuviera nada que ver con ese justo, porque había sufrido mucho en sueños por causa de él. Ese mensaje no resolvía el problema, pero añadía más presión. Pilato estaba rodeado de señales que apuntaban en una dirección, pero la realidad política lo empujaba en otra. La multitud seguía gritando. Los líderes insistían. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Y en medio de todo eso, Pilato tenía que tomar una decisión. No era un juicio común. No era una elección simple. Era el momento donde su autoridad se enfrentaba a su conciencia. Y lo que hiciera, no tendría vuelta atrás. El ambiente ya no era manejable. Lo que comenzó como un interrogatorio se había convertido en una presión colectiva. La multitud no estaba observando en silencio, estaba participando. Los líderes religiosos no estaban sugiriendo, estaban exigiendo. Y Pilato, que al inicio parecía tener control de la situación, ahora se encontraba atrapado entre lo que sabía que era correcto y lo que le convenía hacer. Había intentado liberarlo. Había intentado evitar la responsabilidad. Había intentado negociar. Nada había funcionado. La multitud seguía gritando con más fuerza: «¡Crucifícalo!». No era una petición aislada, era un clamor colectivo que iba creciendo. Y cuanto más se intensificaba, más evidente se volvía el riesgo de un disturbio. Para Roma, el orden lo era todo. Un gobernador que no podía controlar una situación pública, especialmente en una ciudad como Jerusalén durante la Pascua, era visto como un problema. Pilato lo sabía. No era su primer conflicto en Judea, y sus antecedentes no jugaban a su favor. Otro error podía costarle el cargo, o algo más. Fue entonces cuando tomó una decisión que intentaba equilibrar ambas cosas: castigar a Jesús sin matarlo. Ordenó que fuera azotado. El castigo romano no era leve. El azote era brutal, diseñado para debilitar al condenado al máximo. No era un simple castigo físico, era una forma de humillación pública. Los soldados lo ejecutaron sin moderación. Luego añadieron burla al proceso. Le pusieron un manto, una corona de espinas y comenzaron a tratarlo como un rey de forma irónica, golpeándolo y ridiculizándolo. Después de eso, Pilato lo presentó nuevamente ante la multitud. Exe homo. He aquí el hombre. Era como si dijera: mírenlo, está castigado, está humillado, está debilitado. No representa una amenaza. Esto debería ser suficiente, pero no lo fue. Lejos de calmarse, la multitud intensificó su exigencia. Los líderes religiosos insistían con más firmeza. Ya no se trataba solo de presión popular, sino de una estrategia clara.
Dijeron algo que cambió completamente el nivel del conflicto. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ese argumento no era político, era religioso, pero tuvo un efecto inesperado en Pilato. El texto bíblico señala que al oír eso, tuvo aún más temor. No se explica en detalle qué tipo de temor, pero deja claro que la situación dejó de ser solo un problema administrativo. Algo en esa afirmación lo inquietó. Volvió a entrar para hablar con Jesús. Le hizo una pregunta directa: ¿de dónde eres? Pero Jesús no respondió. Ese silencio no ayudaba. Pilato insistió, recordándole que tenía autoridad para soltarlo o crucificarlo. La respuesta de Jesús fue breve, pero contundente. No tendría ninguna autoridad si no le fuera dada de arriba. Esa frase dejó a Pilato frente a una realidad incómoda. No solo estaba tomando una decisión política, había algo más en juego. Intentó nuevamente liberarlo, pero entonces llegó el argumento final, el que terminó de inclinar la balanza. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Esa frase no era una simple presión emocional, era una advertencia política directa. En el contexto romano, ser amigo del César implicaba lealtad. Sugerir lo contrario era insinuar traición. Ahora el riesgo era claro. Si liberaba a Jesús, podía ser acusado de tolerar a alguien que se proclamaba rey, y eso, ante Roma, no era negociable. La decisión ya no era solo sobre un hombre, era sobre su propia posición. Fue entonces cuando Pilato hizo algo que quedó registrado como uno de los actos más simbólicos de este momento. Tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo que era inocente de la sangre de ese justo. Era un gesto fuerte, pero también contradictorio, porque, aunque intentaba desligarse de la responsabilidad, la decisión seguía siendo suya. La multitud respondió: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y en ese momento, Pilato cedió, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado, no porque lo encontrara culpable, sino porque no quiso enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto. Esa es la clave de esta escena. Pilato no actuó por ignorancia, actuó con conocimiento. Sabía que Jesús no representaba una amenaza real. Sabía que no había culpa suficiente, pero eligió lo que le garantizaba estabilidad inmediata. La decisión se ejecutó de inmediato. Jesús fue entregado a los soldados romanos para llevar a cabo la crucifixión. A partir de ese momento, el proceso salió completamente del control de Pilato. Lo que seguía era el procedimiento estándar de ejecución romana, pero la historia de Pilato no termina en ese acto, porque, aunque intentó lavarse las manos, su nombre quedó ligado para siempre a esa decisión. No como el hombre que dudó, no como el hombre que intentó evitarlo, sino como el hombre que tenía la autoridad y decidió no usarla. Una vez que la decisión fue tomada, el proceso siguió su curso sin que Pilato interviniera nuevamente de forma directa. Jesús fue entregado a los soldados romanos, quienes ejecutaron la orden conforme a las prácticas habituales del imperio. La crucifixión no era un castigo improvisado, era un método establecido, diseñado para exponer públicamente al condenado, prolongar el sufrimiento y servir como advertencia para cualquiera que desafiara la autoridad romana. Para Pilato, el caso debía haber terminado ahí. Había resuelto una situación que amenazaba con convertirse en un disturbio mayor. Había cedido ante la presión, pero desde su perspectiva administrativa había evitado un conflicto en plena Pascua. Jerusalén seguía bajo control. El orden, al menos en apariencia, se mantenía, pero la realidad era más compleja. Mientras Jesús era llevado al Gólgota y crucificado, el impacto de esa decisión comenzaba a expandirse más allá de lo inmediato. No era una ejecución más. No era un caso que se olvidaría en pocos días.
Había demasiados elementos alrededor: la atención pública, las expectativas del pueblo, las señales que muchos habían visto en Jesús durante su ministerio. Incluso en la cruz, la situación no fue común. El letrero que Pilato ordenó colocar sobre Jesús decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. No fue un detalle menor. Era una declaración visible para todos los que pasaban por allí. Los líderes religiosos se dieron cuenta del impacto de ese mensaje y pidieron que se modificara, que no dijera que era rey, sino que él afirmaba serlo. Pilato se negó. Respondió: Lo que he escrito, he escrito. Ese momento es importante porque muestra algo particular. Aunque había cedido en la decisión principal, en ese detalle específico no cambió su postura. No explicó sus razones, pero dejó el letrero tal como estaba. Era una afirmación pública que, aunque pudo haber sido escrita con intención irónica o política, terminó reforzando una idea que trascendía su propia intención. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue solicitado por José de Arimatea, un miembro respetado del Consejo Judío. Fue él quien pidió permiso a Pilato para retirarlo y darle sepultura. Pilato confirmó que Jesús ya había muerto, algo que en algunos casos podía tardar más tiempo, y autorizó la entrega del cuerpo. Ese detalle también es relevante. Pilato no obstaculizó el entierro. No intentó prolongar el castigo. Simplemente permitió que el proceso siguiera su curso. Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo, y una gran piedra fue puesta en la entrada. Hasta ese momento todo parecía haber terminado. Para las autoridades religiosas, el problema había sido eliminado. Para Pilato, el caso estaba cerrado. Pero surgió una nueva preocupación. Los líderes religiosos recordaron algo que Jesús había dicho, que al tercer día resucitaría. Aunque no creían en esa afirmación, temían que sus discípulos robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado, generando un problema aún mayor que el anterior. Así que volvieron a Pilato. Le pidieron autorización para asegurar el sepulcro. Querían vigilancia, querían control, querían evitar cualquier posible escenario que reactivara el movimiento que creían haber detenido. Pilato accedió. Les permitió colocar guardias y sellar la piedra. Desde su perspectiva, era una medida preventiva lógica. Si el cuerpo permanecía en el lugar, no habría espacio para rumores o conflictos adicionales. Una vez más, su decisión fue práctica: resolver el problema, evitar complicaciones. Pero lo que ocurrió después no estaba dentro de sus cálculos. Al tercer día, el sepulcro apareció abierto. Los relatos indican que las mujeres que fueron al lugar lo encontraron vacío. Luego vinieron los testimonios de los discípulos, afirmando que Jesús había resucitado. La situación que los líderes religiosos querían evitar ocurrió de todas formas. Los guardias, según el relato bíblico, informaron lo sucedido. Y aquí aparece otro elemento clave. Los líderes decidieron dar dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Era una versión diseñada para controlar la narrativa. Y nuevamente, la situación involucraba a Pilato, aunque de forma indirecta, porque si los guardias romanos admitían haber fallado en su vigilancia, podían enfrentar consecuencias. Por eso, se les aseguró que, si el asunto llegaba al gobernador, ellos lo resolverían. Esto muestra que, incluso después de la crucifixión, el caso no desapareció completamente del ámbito político. Seguía siendo un tema sensible. Para Pilato, esto significaba algo importante. La decisión que había tomado no había cerrado el conflicto, lo había transformado. Lo que comenzó como un juicio complicado, terminó convirtiéndose en un evento que seguía generando repercusiones. Ya no se trataba solo de un hombre ejecutado. Se trataba de un movimiento que no se detuvo con la muerte de su líder. Y eso, desde una perspectiva romana,
Era un problema potencial. Aunque los textos bíblicos no detallan una reacción directa de Pilato ante la noticia de la resurrección, el contexto deja claro que lo ocurrido no pasó desapercibido. Jerusalén seguía siendo un punto de tensión, y cualquier rumor de este tipo podía reactivar la inestabilidad. Lo que Pilato había intentado evitar desde el inicio no desapareció, solo tomó otra forma. Y con eso, su decisión dejó de ser un acto momentáneo, para convertirse en parte de algo mucho más grande de lo que él mismo pudo haber anticipado. Después de todo lo ocurrido, Poncio Pilato continuó en su cargo. La crucifixión de Jesús no fue, en su momento, vista por él como el evento más importante de su gobierno. Para Roma, había sido una ejecución más dentro de una provincia complicada. Un caso resuelto bajo presión, sí, pero finalmente controlado. Sin embargo, la historia no lo recordaría así. Porque mientras Pilato seguía con sus funciones administrativas, algo comenzó a crecer fuera de su control. Los discípulos, que se habían dispersado después del arresto, comenzaron a reunirse nuevamente. Ya no hablaban con temor, sino con convicción. Afirmaban que Jesús no solo había muerto, sino que había resucitado. Y no lo hacían en secreto, lo hacían públicamente, en Jerusalén, el mismo lugar donde todo había ocurrido. Ese fue el punto de quiebre. Lo que Pilato había autorizado como una solución no detuvo el movimiento, lo multiplicó. El mensaje comenzó a expandirse, primero en Jerusalén, luego en otras regiones. La figura de Jesús no quedó como la de un líder ejecutado, sino como la de alguien cuya muerte tenía un propósito y cuya vida continuaba de una forma que sus seguidores no estaban dispuestos a negar, incluso bajo amenaza. Para las autoridades religiosas, esto representaba un nuevo problema. Para Roma, era una situación que debía ser observada con atención. Y aunque no hay registros detallados de una reacción directa de Pilato frente a la expansión inicial del cristianismo, el contexto deja claro que lo ocurrido no quedó en el olvido inmediato. Pero el enfoque ahora cambia. Porque más allá de lo que ocurrió después con el movimiento, la figura de Pilato comenzó a tomar un significado distinto con el paso del tiempo. Su nombre quedó registrado en los relatos, no como el de un líder principal, sino como el de un hombre que tuvo una decisión clave en un momento específico. Y esa decisión lo definió. Históricamente, se sabe que el gobierno de Pilato en Judea no terminó de forma destacada. Las fuentes, como Flavio Josefo, indican que fue removido de su cargo después de otro conflicto violento con un grupo de samaritanos. Fue enviado a Roma para responder por sus acciones, lo que sugiere que su administración ya estaba bajo cuestionamiento. Después de eso, su historia se vuelve menos clara. No hay un registro bíblico que detalle su final. Algunas tradiciones posteriores intentan describir lo que ocurrió con él, pero no forman parte de los textos históricos confiables en el mismo nivel que los evangelios o las fuentes del primer siglo. Lo que sí es claro es que su figura quedó ligada permanentemente a un momento, el juicio de Jesús. Y ahí está el punto central de esta historia. Pilato no fue el único involucrado. No fue quien inició el conflicto, no fue quien acusó a Jesús, pero fue quien tuvo la autoridad final. Tuvo la oportunidad de decidir en un momento donde la presión era alta, donde el riesgo era real y donde las consecuencias no eran simples. No actuó por ignorancia. Los relatos dejan claro que no encontró culpa suficiente. Incluso intentó liberarlo en varias ocasiones. Pero al final cedió. Eligió la estabilidad sobre la justicia. Eligió evitar el conflicto inmediato en lugar de sostener una decisión correcta. Y eso es lo que hace que su historia siga siendo relevante. Porque no se trata solo de un personaje histórico. Se trata de un tipo de decisión que se repite a lo largo del tiempo. La de saber qué es lo correcto. Y aún así elegir otra cosa por presión, por conveniencia o por miedo a las consecuencias.
El nombre de Pilato aparece en uno de los credos más antiguos del cristianismo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No porque él fuera el centro de la historia, sino porque su decisión marcó un punto específico en ella. Es una referencia histórica que ubica el evento en un tiempo real, bajo una autoridad real. No es simbólico, es concreto. Jesús fue ejecutado bajo un gobierno específico, en un momento específico, con una decisión humana clara detrás. Y esa decisión tuvo un alcance que fue mucho más allá de lo que Pilato pudo haber imaginado. Porque lo que autorizó como una ejecución terminó siendo parte central del mensaje que se extendería por generaciones. Así termina la historia de Pilato en este contexto. No como un conquistador, no como un líder recordado por sus logros, sino como el hombre que estuvo en el punto exacto donde podía cambiar el rumbo y decidió no hacerlo. Si esta historia te hizo ver desde otra perspectiva uno de los momentos más importantes de la historia bíblica, recuerda que aquí seguimos profundizando en cada detalle que muchos pasan por alto. No olvides suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe, donde cada historia tiene un contexto y cada decisión deja una enseñanza.